Bien, una vez que hemos visto cómo se relacionan dos parámetros, dos variables unidimensionales a partir de esa nube de puntos, vamos a ver qué se significa eso analíticamente. Para eso definimos lo que se denomina el coeficiente de correlación o coeficiente de Pearson, que le denotamos como R. R es igual a lo que se denomina covarianza partida de cada una de las varianzas de las variables unidimensionales por separado. Cada una de las variables puede tomar una serie de valores con una determinada frecuencia, se calcula la desviación típica o desviación estándar, igual que lo calculábamos para las variables unidimensionales en el tema anterior, simplemente distinguiendo para la x y para la y. Después, S sub xy se le denomina la covarianza y para eso lo que hacemos es que las mezclamos. ¿Cómo se calcula? Pues con una nueva columna en la que se van a multiplicar los valores de la x y de la y para un determinado término dividido entre el número total de casos y todo eso restándole el producto de las medias. El coeficiente de Pearson es un coeficiente que se va a mover entre -1 y 1, pudiendo alcanzar el valor -1 y el valor 1. De manera que si el valor que nos da R es igual a 1, existe una correlación funcional, es decir, se representa con una función lineal positiva. Si R es menor que 1, pero es un valor más grande, es decir, un valor cercano al 1, pues la correlación se dice que es fuerte y positiva. Si R es igual a 0, diríamos que no hay correlación lineal, es decir, que las variables son independientes. Si la R es un valor negativo mayor que -1, pero cercano al -1, decimos que la correlación lineal es fuerte pero negativa. Y por último, si la R es igual a -1, existiría una correlación funcional lineal negativa. Se llama funcional porque se representa directamente con una ecuación de una recta. Si vemos lo que acabamos de explicar con el anterior ejemplo, los pares nos lo daban de la anterior forma. La tabla simple era la que aparecía, la primera que nosotros habíamos dado, y esto nos da buena cuenta de cómo van a ser las dos primeras columnas de la tabla que nosotros vamos a considerar. Esa tabla simple, que era una tabla en la que aparecían las dos variables y cada uno de los valores de la variable x combinado con cada una de las variables y en cada uno de los individuos, pues lo que hacemos es que cada fila la ponemos en columna, de manera que la x, que son esos valores 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, así sucesivamente, aparecerían en esta primera columna. Los valores de la y igual. De manera análoga, la segunda fila se correspondería con la segunda columna. De manera que realizamos la suma de esa fila y de esa columna para obtener las medias, porque las medias las vamos a utilizar como parámetros intermedios, tanto para las varianzas para las desviaciones típicas de cada una de las variables como para la covarianza. Entonces la media de x se calcula con esa suma, que es 79, partido del número total de casos, que sería 25, y la media de y con 128, que sería la suma de esa segunda columna entre el número total de casos. Las siguientes dos columnas serían x sub y cuadrado y sub y cuadrado, es decir, la x elevada al cuadrado, los valores de la x elevada al cuadrado, los valores de la y correspondientes elevados al cuadrado. De nuevo sumamos. Para hacer la desviación típica era la raíz cuadrada de la suma de esas x sub y al cuadrado. Ahí se multiplicaba por la n sub i porque tenía una determinada frecuencia absoluta. Aquí, como son casos aislados, cada uno de los casos se corresponde con un individuo, no multiplicamos por 1, simplemente lo dejamos. Entonces, en esa tercera o cuarta columna, el 335 se pone en la parte superior y después se divide entre 25. Y se le resta la media que acabamos de calcular al cuadrado. A eso se le realiza la raíz cuadrada y nos daría lo que serían los dos valores de las desviaciones típicas. Y por último, la covarianza. Para el cálculo de la covarianza se calcula la multiplicación de los valores de la x sub i por la y sub i de cada uno de los individuos. Se suma y a esa suma se le divide entre 25 y se le resta la multiplicación de las medias. Simplemente es aplicar la fórmula. Aquí tenemos esa suma, 509, lo dividimos entre 25 y le restamos el producto de las dos medias que obtuvimos en el paso 2. De manera que eso nos da 4,181.
vamos otra vez a la fórmula del coeficiente de Pearson y entonces sería covarianza entre la multiplicación de las desviaciones típicas que nos darían 0,856. 0,86 y redondeamos a dos cifras. ¿Es un valor cercano al 1? Sí. Luego hay una correlación fuerte positiva. No llega a ser funcional porque no llega a ser el 1, pero una correlación fuerte positiva. Como últimos puntos del tema, lo que introducimos es, o lo que definimos sería las rectas de regresión, y sobre x y x sobre y. Son dos rectas que se aproximan o que aproximan a la nube de puntos de forma lo más cercana posible. Es decir, que esas rectas nos van a servir para realizar predicciones. Nosotros vamos a introducir, como son rectas, tienen variable dependiente e independiente, según sea la de regresión de y sobre x o de x sobre y, y daremos valores para la x o para la y y obtendremos valores para la y o para la x. Es decir, que nosotros podemos realizar predicciones en cualquiera de los dos sentidos. Pues bueno, si con la que nosotros vamos a trabajar, en la mayor parte de los casos, será la de regresión de y sobre x. Es decir, variable independiente sería la y, variable independiente sería la x. Pues bien, a la y se le resta la media, su media asociada, y después a la covarianza se divide entre lo que sería la varianza de x. Y ahora después eso se multiplica, esa sería la pendiente, y se multiplica por x menos la media de x. Viene dada en su forma punto pendiente, la pendiente como tal, como acabamos de decir, covarianza entre la varianza de x y el punto por el que pasa sería la x y la y, la media de la x y la media de la y. A ese punto, que es por el que pasan las dos rectas de regresión, tanto la de la y sobre la x como la de la x sobre la y, a ese punto se le denomina centro de gravedad y es el punto de intersección.